¿Con esta? Ajá, con esta avanza. Ok, vale. Entonces, hay un par de preguntas que tenemos que hacernos en esto del trasplante. Son las preguntas clásicas a la hora de analizar éticamente la aplicación de la tecnología a nuestra práctica. La primera es la que les pregunté, ¿se debe hacer todo lo que se puede? La pregunta nace de la inquietud generada por el hecho de que la técnica nos va empujando a hacer conductas que luego de adoptarlas tenemos que justificarlas éticamente. Generalmente porque estas prácticas pueden provocar daño. ¿Ya? La que sigue. ¿Lista? Sí. Ok. Ah, la que sigue. Yo ya le muevo si quieres. ¿Esa? Sí. Ok. Desde la ética de trasplante, tendremos que analizar tres paradigmas. El primero se cuestiona la posición del médico ante el paciente, pasando de ser un médico humanitario, que era un médico cuidador, a un médico ingeniero, salvador y rescatador de la muerte. Se altera con esto nuestra relación médico-paciente. Ahora hay máquinas y hay técnicos. Las máquinas son los cuerpos y los técnicos somos nosotros, ¿no? Que estamos acompañando al paciente. El segundo paradigma sería las situaciones pragmáticas en las que el médico solo ve lo práctico, lo útil, olvidando la persona y sus sentimientos. ¿Es útil para esta persona? No me importa qué piense, no me importa su familia, no me importa el bienestar de su sociedad, ¿no? Me interesa el punto, ¿sí? Llegando a caer en situaciones de obtener el órgano bajo un costo, contrabando, intercambio de pago por servicios, hurto, etc. En el pasado hubo muchas noticias amarillistas con respecto a que había trailers con órganos abandonados, trailers con cadáveres en Chihuahua que los querían para trasplante. Y que uno pensando, qué tontería creer eso, ¿no? ¿Cómo voy a dejar un trailer abandonado con un montón de órganos? Se echan a perder. No es cierto eso. El tercer paradigma es la transformación del médico por un técnico que sabe meterse al cuerpo, mutilarlo, retirar la pieza dañada y reponer con una refacción útil la función de la máquina corpórea. Y si nos vamos a la antigüedad de Grecia, recordemos que Besalio consideraba el cuerpo humano como una fábrica para que pudieran los alumnos entender la función del cuerpo. Cuando yo daba anatomía, yo les decía que podíamos considerar el cuerpo como un coche o podemos considerar el cuerpo como una casa. La casa tiene una cocina, tiene un baño, una bomba de agua, tiene aire acondicionado, ¿sí? El aire acondicionado tiene los pulmones, la bomba del agua pues es el riñón, la bomba de las llaves son las venas, ¿sí? Así lo podría compararlo para poder entender bien, explicar cómo era la función del cuerpo, ¿no? En este caso pues, estaba mal hecho por eso, porque no somos unos mecánicos, ni somos unos técnicos. Hay que recordar que el cuerpo humano es lo que antiguamente decía perdón, es una dualidad. Hay una mente y hay un cuerpo. No podemos creer que no existe el cuerpo, ¿no? Como si fuera una cosa. Entonces, tenemos que cambiar ese tipo de pensamiento y volver a nuestros filósofos antiguos. Notándose va la transformación de nuestra cultura médica heredada de Grecia, cuando el hombre era dual, cuerpo y alma, cuerpo y psiquis o mente. Ver así el cuerpo permite suponer que no debe haber ningún tipo de reticencia ni de objeción. Había esta máquina para repararla.
No somos un mecánico que llegue y se asoma así y que podemos quitar las balatas y todo aquello, ¿no? No. Dice, y menos aún para procurar cada vez mejores instrumentos técnicos para aumentar la eficacia de la intervención. Entonces, va a llegar el momento entonces en que el mecánico va a tener estetoscopios. ¿Nunca han visto un mecánico con estetoscopios? Yo sí. Cuando llegué al Distrito Federal, llevé mi carro a reparar y le dio risa al mecánico. Me dijo, voy a sacar algo que usted conoce. Voy a sacar el estetoscopio, se lo pone, le pone en el motor. Y me dijo, son las fundas de ay, de los pistones, no sé de qué porras era lo que estaba descompuesto, ¿no? O de sonidito que tenía. Se lo ponía en su varias partes, ¿eh? Me dio mucha risa y dije, acá ya me va a robar esa chamba, ¿no? Entonces, si la eficacia es el valor que se busca, queda legitimada la conducta del médico. Ah, yo tengo que ser un médico eficaz, entonces justifica cómo le haga, siempre y cuando tenga lo que quiero, ¿no? No, tampoco así, ¿verdad? Dice, la máquina va a seguir funcionando, pero ¿dónde quedan los otros valores? ¿Hubo compra, hurto, muerte de otra máquina, daño a un tercero o donador? Entonces pudiera hacerse reservorio de cuerpos para donación. A mí me gusta mucho ver las series de ER, no sé si las han visto. Es una serie que en los 90 estuvo muy de moda, me eché toda la serie en los 90, me encantó esa serie, me enseñó muchas cosas. Y ahorita está Chicago Med y está otra que se llama Hospital, es Hospital New Amsterdam. Entonces, esas series han presentado varios capítulos en el cual se pone eso que acabo de mencionar, que podemos hacer reservorios del cuerpo, perdón, reservorios de órganos. Se dio el caso de una familia que tenía un niño con una leucemia y ya habían agotado todas las posibilidades habidas y por haber. Y la única posibilidad era tener a un donador de médula ósea para que fuera la solución de su problema de leucemia. Entonces la mamá se embaraza nuevamente, pero al nene nuevo lo consideraba como el donador y así le estuvo quitando al nene nuevo varias cosas y el niño chiquito creció creyendo que su vida era útil solamente para eso. Y se pone así, híjole, ese día aprendí tantas cosas del sentir del niño, de cómo es posible que un niño tenga más cordura, más conciencia y más defensa de su propio cuerpo que un adulto, ¿no? Entonces ahí el chiquito, el enfermo de leucemia, de 13 años en ese momento, le dice al niño, el niño ya no quiere que le saquen más cosas, que le saquen más médula, y entonces no quiere donar, porque eso es lo que hace una dolor, mucho dolor, y entonces le dice, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, y está angustiado así pensando que no lo quiere hacer, y entonces dice, pero vale la pena, porque fulano va a vivir. Entonces va y le dice al niño, está en el hospital, le dice, no te preocupes, con hermanito, te voy a donar mi médula. Se le queda viendo y le dice, no, ni una vez más, tú también mereces vivir, tú también mereces ser un niño sano y un niño completo, no más. Dice, por favor, si yo te quiero donar mis elementos de la sangre, no te di que ya no. Y en eso entran los médicos y escuchan. Y van por la americana. Y entonces los papás le ruegan al chiquito que le den.
sí, lo quiero dar, pero él no quiere. Y entonces el niño grande dice, ¿no saben qué? Ya basta. Ya basta de usar a mi hermano para beneficio mío y satisfacción de ustedes. Ambos les agradecemos a ustedes que nos hayan traído, pero también respeten que cómo queremos hacer las cosas y al final del cuento no les trasplantan la médula y pues lógicamente fallece el otro, ¿no? Entonces, en el contexto de los principios de la práctica médica, el trasplante estará afectando los 4 principios, acuérdense, que es beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y equidad. Entonces, el trasplante estaría afectando los 4 principios básicos de nuestro quehacer médico, porque pueden causar daño a otra persona. No es un bien que pueda darse a todos para ser equitativos. No se puede dar a todos porque no todos pueden ser trasplantados, entonces todo el mundo tiene derecho a ser trasplantado, ¿no? Estamos faltando a la justicia y a la equidad en ese sentido de que no hay para todos. Y finalmente, a veces a la autonomía cuando es tomado el órgano sin el consentimiento de la persona, como cuando se obtiene de una mala práctica. En este caso, se hacían las cosas sin el consentimiento del chiquitillo, porque estaba chiquito. Y quien daba la autorización eran los padres. No se tomaba en cuenta al niño, ¿ya? Entonces, ahí está. Afectado los 4 principios. En un marco moral configurado por el respeto, por la autonomía de los pacientes, el hecho de que alguien quiera o decida sufrir una intervención que pone en riesgo su salud o su vida puede llegar a ser entendido como algo sobre lo que solo el paciente puede decidir. Hace muchos años, en el Hospital General Viejo, en el que estaba la Seguro Social, hubo una niña que requería un riñón y entonces mandamos llamar a sus padres. Le dijimos que ellos tendrían que ser los principales prospectos para donar, tanto el papá como la mamá. Y que si nos permitían enviarlo al hospital de Aguascalientes, que era donde se llaman trasplantes en ese tiempo, en ese momento, para que puedan ellos analizarlos y ver la compatibilidad. Yo le digo, lo único que podemos hacer en Celaya, en el hospital, es identificar su grupo de sangre para ver si hay compatibilidad entre algunos de ustedes con el nene. Resulta de que el compatible es el papá. Y entonces, la primera prueba era el grupo sanguíneo que utilizaba la sangre para hacer la compatibilidad. Y entonces mandamos llamar al papá y le propuse que él podía hacer un prospecto, pero tenía 5 niños y su esposa, y era el único que procuraba el sustento económico de la familia. Dice, doctora, yo no puedo hablar. Me dijeron, si usted tiene 2, puede sobrevivir con 1. Me dice, ¿usted me lo puede asegurar? Y si me falla el que me va a dejar, ¿quién va a mantener a mis hijos? ¿Quién va a educar a mis hijos con qué? Si no es que era menos a mi esposa, pero es que mi esposa, pues no, es una ama de casa que nada más se le va a la primaria. No puedo darle un dinero a mi hija, porque entonces, ¿con quién va a sostener mi familia? No sé si me entiendan. En ese momento dije yo, ¿qué señor tan egoísta? Que, uy, casi lo quería matar, ¿no? Pero ahí está. ¿Sí? No es obligatorio. Y hay que pensar que podemos dañar a terceros. Él estaba pensando en su familia, no estaba pensando en su vida, estaba pensando en sus hijos, ¿sí? Y en el bienestar de su familia. Entonces, pues ya, se mandó a Aguascalientes, finalmente hubo un compatible y le donó un riñón a su niña. Lo más preocupante de la donación de vivo no es la libertad de decisión, sino la posibilidad de provocar un daño a una persona sana, el donante. En la actualidad, yo puedo decidir
digamos, mis órganos cuando yo fallezca. Pero cuando realmente fallece la persona en un accidente, se debe quitar la pulsera de donador o la placa de soy donante, o hay una credencial que dice que es donador. Entonces, pues es donador, cuidarlo, ¿sí? Se van a terapia intensiva a la persona para que se mantenga toda la función de corazón, de riñón, principalmente, que estén bien, pensando en una futura procuración. Y se manda, entra todo el equipo de trasplante, entra el hematólogo, la trabajadora social, menos el médico. Es un grupo de un montón de gente, psicólogo, hematólogo, la trabajadora social, que trabaja con la familia para explicarles que su hijo o hija o familia puede ser un donante. Entonces, se les pone sobre la mesa los beneficios y que le va a hacer una muerte, no es una muerte inútil, sino que va a dar vida a otras personas y que va a sobrevivir esa persona y otras personas. Entonces, tratan de convencer, pero aquí, si el papá, la mamá, la pareja, el compañero, el hijo o el responsable del paciente dice no, aunque tenga por escrito, traiga la credencial y traiga el sello, y aquí soy donador, y aquí en un dice soy donador, no puede nadie obligar a esos padres, a esas personas, a que autoricen la donación. Aunque la persona en vida haya dicho que quería ser donador, ¿sí? Se empieza a ver una discusión terrible. Entonces aquí hay que ver que esa persona estaba ya viva, corporalmente, pero tenía una muerte cerebral. ¿Qué pasa con una persona que llega de un accidente? Un accidente de moto, que es lo más fácil, lo más frecuente. Nuestro hospital general de Celaya es el hospital primero, en el primer lugar como procurador de órganos, porque Celaya tiene por semana 2 muertos en el hospital o 3 veces por semana, a veces, después de un traumatismo encefálico en motocicleta. Desgraciadamente, así es. No es ni de carro, no de moto. No se dan cuenta ustedes de la cantidad de jovencitos que llegan con el cerebro destruido, licuado, por no usar el casco, por sí usar el casco, pero pues el cuerpo está indemne, no tiene escudo, protector. Entonces, pues se muere la persona, ¿no? Y es el principal donante. Pero aquí hay que pensar que esa persona puede tener una posibilidad, ¿sí? Y entonces es cuando empieza la polémica. Que sí, que no, y que, bueno, una serie de cosas, ¿no? Allí hay un problema muy grande. Entonces, la pregunta vuelve a cobrar sentido. ¿Podemos considerar el trasplante como una práctica ética? ¿Se le debe incluir entre las terapias que brinda un sistema de salud? O sea, ¿tiene que brindarse por el sistema de salud, obligadamente? ¿Tiene derecho un paciente a exigir un trasplante? Así como llega el diabético en el ISSSTE, llega el Seguro Social exigiendo su insulina Glargine, porque dijeron que era la mejor. Viene el GOE, que la mejor es la Listro, quiero que me den insulina Listro, ¿sí? Entonces le va a exigir por el derechohabiente que se le haga un trasplante. ¿Quién debe controlar la manipulación de los cuerpos? ¿Debe el individuo ejercer soberanía sobre su cuerpo? ¿Yo mando sobre mi cuerpo? No podemos decir, ¿sí? Es como en el caso de las señoras que quieren hacerse el aborto, ¿no? No está respetando la vida de otra persona, nomás la suya. Vamos a ver cuándo fueron los primeros trasplantes realizados. El primer trasplante realizado no se ve allí,
fue en 1933 por un ruso, pero ese no tuvo ningún tipo de repercusión. Aquí el que más nos importa es en diciembre de 1967, cuando el doctor Christian Barnard, en un hospital de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, fíjense, puso el primer trasplante de corazón. Pero ya había hecho un trasplante de corazón previamente de un cuerpo a un humano que sobrevivió con 8 días. Pero luego en esta ocasión, el 3 de diciembre del 67, él hizo de un humano a un humano el trasplante del corazón. Y después, de córnea en Checoslovaquia, y un equipo de médicos chinos hizo un trasplante de pene en el 2006. Y aquí estamos hablando ya de más variedad de órganos que pueden ser trasplantados. Y no solamente órganos, también tejidos, como en este caso de la cara. Hay un caso muy famoso de un hombre norteamericano que quedó totalmente hecho, su cara es una máscara, y pusieron una cara de un señor guapo. Y sí le funcionó, ¿no? Entonces, podemos tener ahora tejidos como tejido sanguíneo, tejidos como médula ósea, tejidos como las neuronas de embriones, para Alzheimer, para Parkinson, que se introducen en el cerebro, células de la médula suprarrenal, que tiene los productores de corticoides, que los ponen en el cerebro, en el hipocampo y en el hipotálamo, para que empiecen a hacerse más grande ese hipotálamo y pueda tener la función de la suprarrenal, ¿no? Entonces, para que vean cómo se están haciendo varios trasplantes de tejidos que no son el sistema nervioso central. Así, el cerebro, pues, es muy difícil hacer eso, ¿no? La médula completa, pues, es muy difícil, pero sí podemos tomar parte de neuronas de la médula y colocar en el mismo cerebro de la misma persona o de otra persona para mejorar el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, en México, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPICI, el importe de las ventas por comercio electrónico en el 2007 fue de alrededor de 765 millones de dólares. Este impacto va aumentando con el paso del tiempo, de la falta de atención del área de la salud sobre esto. Es el mundo de la compra y venta de órganos en el mercado negro, ¿sí? Y entonces se utiliza a la banca electrónica para no pasar por pagar dinero así. Te hago transacciones, y listo. Y así, los costos de órganos en el mercado negro son riñón, 120,000 pesos. Hígado, 150,000. Córneas, ahí no se alcanza a ver. Pulmón, 150,000. Corazón, 6,000. Páncreas, es carísimo, ¿eh? 120,000. Médula espinal, o sea, las células, 60,000 euros. Eso es lo que cuesta en el mercado negro la venta de un órgano. Y así vemos, sobre todo en Estados Unidos, se da esto con mucha frecuencia, pero son dólares, porque sobre todo en la persona de origen afroamericano, algunos han donado órganos porque los venden. Donación en México. Requisitos: ser mayor de edad, pleno uso de facultades mentales. El donante puede donar un órgano siempre que la función de este pueda ser compensada por el otro o por el organismo de forma adecuada y segura. Debe haber compatibilidad con la persona receptora del órgano. La recepción completa de información sobre los riesgos de la operación y las consecuencias que va a tener, y autorización para donar mediante un escrito legal. Todos esos son los requisitos para donar en México. Aquí vamos a ver algo de historia. El doctor Regino Quijano
y el doctor Federico Ortiz Quesada, junto con el doctor Francisco Gómez, realizaron el primer trasplante de riñón en México en el IMSS en 1950. En 1973, las autoridades regularon la práctica de trasplantes a través de esos requisitos que les dije. En 1979, el doctor Ricardo Sosa llevó a cabo el primero de médula, o sea, trasplante de médula espinal a la misma cerebro del paciente para mejorar un Parkinson. En 1984 se creó el Registro Nacional de Trasplantes como organismo responsable de vigilar que se cumplan las normas necesarias. Existe lo que se llama el CONATRA, que es el Comité Nacional de Trasplantes a nivel nacional. Tiene una lista de los por orden, para quienes más importantes. Así, es una lista de espera, pero también esto se va descentralizando a los estados. Entonces, en el estado de Guanajuato tenemos el COETRA, que es el Comité Estatal de Trasplantes. Y es cuando venimos en Celaya, en León, en Irapuato, órganos disponibles. Antes de extraer el órgano se habla al COETRA. Si tenemos un problema de corazón, riñón, pulmón, corazón, hueso y todo aquello, ahí se da. Perfecto. El COETRA rápidamente impacta bioelectrónica a las listas que tiene el nivel nacional y así avisan a Hospital Celaya. Viene el equipo de corazón de México a sacar el corazón. Viene el equipo de Monterrey a sacar huesos. Los huesos son lo último que se saca, huesos y tendones. Primero entra el de corazón, pero de volada. El de corazón. Y luego el de riñón, pero básicamente terminando está el equipo de riñón para llevarse el riñón. ¿Sí? Son los más importantes porque el tiempo de sobrevida es muy corto. Entonces, y al final, así van pasando todos, al final entra el de córnea, entra el oncólogo a quitar la córnea, mientras llegan los de Monterrey, o los recibidos, cuando ya todo el cuerpo está vaciado, ¿no? Pues llegan los de Monterrey, quitan huesos, y los huesos para poderlos sustituir, no se puede entregar un cuerpo mutilado, se tiene que poner algo para que quede así. ¿Sí? Entonces, para que no quede el cuerpo todo así sin huesos, se toman los huesos largos, fémures, y ya perones, húmeros, cubiculares, ¿cómo quedaría? Aguada, ¿no? Entonces, hay alambres cortados al tamaño, de color de sus tamaños, para que el cuerpo tenga su forma normal, ¿sí? Y se toman también tendones. Los tendones también para hacer trasplantes. Los dos y todos se van a México, digo a Monterrey, son tratados para mantenerse en ¿cómo se llama? En refrigeración con muchas sustancias químicas y a temperaturas especiales. Y después, así como hay representantes de laboratorios que van ustedes a mostrar claro que no ven muestras de tejido, pero sí van a buscar a los traumatólogos, los de hueso, son representantes obligados de los traumatólogos para venderles porciones de hueso o hueso completo. Las porciones se usan cuando hay una osteomielitis, que tiene que quitar la parte afectada del hueso que está séptica, y frenan con antibióticos adecuados durante cierto tiempo, lo que ya se esteriliza, digamos, aquella lesión, y la posibilidad de seguir infectando, quitan esa porción de hueso más y ponen el tejido pedacitos para que de ahí se siga reproduciendo. Acuérdense que el hueso tiene la posibilidad de crecer. ¿Sí? Se acercan nada más los cabos dentales, se pone el injertito para que siga formando ahí un cañón. ¿Sí? Entonces, es así como este registro nacional se estableció en México y es el que actualmente está en vigencia. Todo tiene que hacerse
en orden, pero no dudamos que exista aún médicos que estén trabajando en forma extraoficial y estén comprando órganos a través de la venta de órganos por el mercado negro. En conclusión, los trasplantes de órganos son procedimientos de tipo quirúrgico recientes. Un trasplante permite salvar vida cuando no queda otro tratamiento médico. Sin embargo, los trasplantes implican dilemas bioéticos y en las cuestiones deontológicas. En México, el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, y la Ley General de Salud regulan los procedimientos de donación-trasplante. Y así se ha establecido pues una serie de mecanismos reguladores. Dice, ahora, el juramento de Hipócrates reafirma su identidad con los más altos valores que definen el ejercicio de la medicina. Reitera su compromiso con la dignidad, el respeto a la vida y el irrenunciable deber de ayudar al que sufre. Entonces, fíjense nada más, ¿cómo es posible que siga vigente en el siglo XXI el juramento de Hipócrates? Hipócrates es por eso el padre de la medicina, porque nos dejó un legado intemporal que no tiene tiempo. Seguirá vigente, será reformado, pero seguirá siendo vigente, porque los médicos tenemos que cuidar mucho esos tres aspectos que está mencionando Hipócrates en su legado. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿qué podemos trasplantar? Pues el corazón, el páncreas, el pulmón, el hígado, la piel, los huesos, ¿verdad? Entonces, todo eso podemos tomar del cuerpo, pero siempre siguiendo las normas éticas y el pensar en terceras personas y en la misma vida de la persona, tanto del receptor como del donador. En México tenemos 3 donadores de órganos por cada 1000 personas, mientras que en España, que es el país líder en trasplantes, son alrededor de 15 por 1000. Todavía el mexicano está muy renuente a querer donar los órganos. Sin embargo, hay veces que entre más humilde es la persona más altruista. Es de veras impresionante ver cómo gente de la alta sociedad celayense económicamente se niega a donar los órganos de su familiar, y cómo es posible que el que menos tiene da. ¿Sí? Pero así somos en México. Actualmente la Ley General de Salud establece que toda persona es disponente de su cuerpo y que podrá donarlo de manera integral o solo determinadas partes. Asimismo, dispone que los órganos y tejidos se obtengan preferentemente de personas fallecidas, ¿sí? O sea, de personas que están fallecidas cerebralmente, ¿verdad? Y entonces, esa es la tarjeta que existe en México, que nos identifica como donantes. Aquí había un profesor que a lo mejor ustedes no lo conocieron. Era un viejito que siempre estaba sentado con un bigotito afuera de la cafetería tomándose algo, fumando un cigarro. Él tenía ya 3 infartos, tenía 85 hermosos años y seguía siendo docente de negocios, de la Escuela de Negocios y de la Escuela de Derecho. Entonces, él era licenciado y contador, algo así. Entonces, es el abuelito de Marco, tu compañero. ¿Sí conocen a Marco? Sí, que está en el consejo. ¿Que está en el consejo? Ah, pues su abuelito es el profesor Ruiz. Estaba sentado siempre ahí abajo. Ya no lo he visto porque llegó la pandemia y lo dejamos de ver. No sé si aún viva, pero él siempre me decía: doctora, yo voy a donar mi cuerpo a la escuela de medicina. Yo quiero estar ahí abajo, allá enfrente. Quiero donar mi cuerpo totalmente para que los muchachos abran mi cuerpo y lo vean. Pero nunca lo dejó por escrito y espero que siga vivo.
No lo quiero tener aquí el maestro Ruiz. Es una persona bellísima, ¿eh? Con un conocimiento de la vida impresionante. Y ya no debía de fumar, ¿eh? Pues ¿saben qué hacía? Partía su cigarrito en tres. Y me decía, nada más llevo uno, pero un pedazo. Y nada más le voy a fumar al día uno. Pero él se fraccionaba sus pedacitos para estar fumando sus pedacitos de cigarro. No olvidar nunca. Primero, no hacer daño. Y ahí está quien lo dijo. Respeto a la dignidad de las personas. Ahí está quien lo dijo. Consentimiento informado. Código de Nuremberg. Información veraz y oportuna. Hay que decir informar completamente con la verdad. Hay que hablar con la verdad con las personas. Jamás engañarlas, jamás manipularlos. No prometerles cosas, sino ser en este momento y decirles la realidad es esta, ¿sí? Amabilidad, jóvenes. El médico no debe ser jetón, ni trompudo, ni perrucho, ni estar con los colmillos de fuera como perro. ¿Sí? Entonces, y el secreto médico, jóvenes, que es lo que más trabajo nos hace. Somos bien chismarientos. Ya supiste que se le murió en el quirófano al doctor Juanito Pérez, el paciente. No, hombre, yo era una mucha de 24 años y fíjate que le echó de más. Fíjate que el anestesiólogo, ay, ¿por qué somos así? ¿Sí? Lo que pasa en nuestra práctica tiene que quedarse allí. Y los errores de cometín lo van a estar publicando. Afortunadamente nuestros errores se entierran. El paciente se muere, pues. A la mujer se acabó, ya, la rosa iglesia para siempre. ¿Sí? No nos puede acusar, pero nuestra conciencia, jóvenes, esa sí nos puede acusar. No nos va a dejar dormir, ¿eh? Se lo juro. ¿Sí? Yo me arrepentí, sí, de muchas cosas. De haberle dicho a una señora, su niño se va a morir y usted se ve al infierno. Así le dije, muy modesta. ¿Sí? Porque era una señora gordita, chapeada, cachetona, pero bien chapeada, y llevó un bebé de 6 meses que pesaba 2 kilos, que era un hueso, y le daba de comer atole de maíz, de atole blanco, y suero blanco. ¿Pero por qué? Porque no le quería dar pecho. Ah, no, no le quiso dar pecho, y aparte tenía sus patas, porque la señora me olía a pata. Me olía a ese sardo. Y cuando entró a la urgencia del hospital, le dije, ¿usted tiene patas? Oh, sí. Y vengo leche y vengo queso. ¿Por qué no le daba leche de una vaca a su hijo? Era un niño forradito. No tenía nada de grasa, era así una bolsa de huesos, todo estaba infectado, estaba séptico. Miren, hay un dicho que dice mi abuelito que al perro más flaco se le pica. Se carga la mayor pobres. El niño más flaco se le cargan todas las enfermedades y todas las infecciones, porque el sistema de defensa no está bien preparado, no está fortalecido. Entonces un niño desnutrido pues obviamente es, pero sí, pan, azúcar para las bacterias, se lo comen de así. Sí, no. Yo le regresé un sábado en la tarde y se murió el lunes en la mañana. Y me arrepentí después de haberle dicho que ella se iría al infierno. Y usted se ve al infierno porque prefiere vender la leche que darle a su hijo de comer. Entonces, me dio mucho coraje, pero no debería haberle dicho eso, ¿no? Porque lógicamente, al morirse su hija o su hijo, iba a estar recordando lo que yo le dije. Se va a morir por su culpa, señor. Por su culpa. Y se va a morir, se va a morir por su culpa. Y dije, ¿para qué quiere tener más hijos, señora? ¿Por qué dice? ¿Porque se siente bonito hacerlo? ¿Y por qué no es difícil tenerlos? Así le dije. Le dije muchas cosas muy feas.
Que después me arrepentí de eso hace como unos 40 años, que cometí ese error. Jamás lo he vuelto a hacer y espero no hacerlo. De decirle a alguien que se va a morir por su culpa, porque pues no fue su culpa realmente, pero sí, todo lo dispuso para que sí fuera. Entonces, allí hay que guardar silencio, ¿sí? Y ser siempre amable, siempre con una sonrisa. Reciban a su paciente con alegría. Recuerden que somos médicos porque existen pacientes. Si no hubiera pacientes, ¿para qué estaríamos aquí perdiendo el tiempo? Se está echando la raya ustedes, borrando luego de la traemos. ¿Sí? ¿Para qué? Como dijera mi maestro, la medicina entra por las pompas, y sí es cierto. ¿Cuánto tiempo invierte uno y desgasta uno de estar ahí sentado sin circulación en las pompitas? Aplastadas ahí. No teníamos razón de estar aquí si no estuviéramos enfermos. Entonces, recuerden que nuestro paciente es primero y que el juicio lo tenemos nosotros aquí en la conciencia, ¿sí? Para que se porten siempre bien. Bueno, jóvenes, muy bien. Esa es mi plática de hoy. Están ustedes muy felices. Que tengan felices fiestas navideñas. Que pasen nefro. Ay, oremos. Que los santos reyes les traigan. Gracias.